El millonario deja que la mendiga entre, pero lo que ve al día siguiente es totalmente impactante. Carlos vivía en una mansión que parecía sacada de un sueño o una pesadilla. Grandes ventanales que asomaban al jardín impecable y a la lluvia que no paraba de azotar la noche. Puertas de madera oscura, escaleras de mármol frío y cuadros que ningún visitante jamás había visto. Todo daba miedo y lujo a la vez. Era el refugio de un hombre que nadie entendía. Había perdido a su familia. Eso se notaba en la forma en que se movía. Lento, cansado, con un peso en el alma que ni todo su dinero podría aliviar. Nadie entraba a su mundo, nadie llamaba a su puerta. Hasta esa tarde, Laura apareció por el borde del jardín, con la ropa mojada y rasgada, un tobillo torcido y esos ojos enormes, que pese a todo, brillaban con una mezcla imposible de miedo y esperanza. Iba junto a su madre, Francisca, enferma como un suspiro. Su mano aferraba débilmente la de Laura, que la guiaba como si fuera la única fuerza que le quedaba. Carlos la vio caer justo frente a la verja. Al principio quiso ignorarla, pero algo cambió en él. Esa niña, vulnerable y valiente, abrió una puerta que ni él sabía que aún existía. La abrió y la invitó a entrar. Un acto pequeño que, sin saberlo, rompió siglos de silencio. Pero la mansión no solo guardaba los secretos de Carlos. En las sombras, su primo Eduardo observaba con ojos afilados, calculando cada movimiento. Sabía que esa mujer enferma podría ser la llave para sacar provecho de una familia fragmentada. Y una sonrisa torva se dibujaba en sus labios, mientras tejía planes oscuros al otro lado de esas paredes brillantes y tan frías como el hielo. La noche cayó pesada, y la tormenta afuera se mezclaba con los susurros dentro. Pasillos largos, cuadros mudos y un reloj que parecía contar los segundos para algo terrible. Carlos se quedó mirando a Laura. La niña temblaba, pero no de frío, sino de miedo. Su presencia empezó a romper aquella soledad implacable, pero el miedo a lo desconocido apretaba el pecho del millonario. Un silencio pesado cayó sobre la casa. Entonces, un ruido seco, un vidrio que se quiebra, un suspiro ahogado recorrió el aire, y todo se puso en pausa. Carlos, por primera vez en años, sintió el corazón acelerado. ¿Qué había traído esa niña con ella? ¿Qué secretos escondía la enfermedad de Francisca? ¿Y cómo iba a cambiar todo eso el destino del hombre que creía estar enterrado en su dolor? El amanecer no trajo respuestas, solo un rastro inquietante, un pequeño muñeco con una mancha roja, un papel arrugado con palabras que nadie esperaba, y la mirada inquieta de Eduardo, que espiaba desde la distancia, preparado para atacar. La mansión, la lluvia, los susurros, todo había cambiado, aunque nadie sabía cómo aún. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El muñeco tirado en el suelo, con esa mancha roja como una señal macabra, parecía absorber toda la luz de la habitación. Carlos lo levantó con manos temblorosas. La humedad de la tormenta todavía colgaba en el aire como un peso que no dejaba respirar. La mirada de Eduardo brillaba en la oscuridad, como si se rigiera por el mismo frío que muere lentamente en esa casa. Sin apartar los ojos de la escena, sus dedos apretaban con fuerza el marco de la ventana. Sabía que esa noche cambiaría todo. Laura, al notar la tensión, abrazó con más fuerza a su madre. Francisca parecía perder el poco aliento que tenía. Carlos se acercó, intentando cubrirlos con su sombra,
con esa voluntad frágil que parecía resucitar dentro de él. Entonces, un crujido seco rompió el silencio, tan súbito que el corazón se congeló de golpe. Un cuadro en la pared del pasillo principal se cayó al suelo, rompiendo el silencio y partiendo la calma en pedazos. Carlos se levantó rápido, con el ceño fruncido y el pulso retumbando en sus oídos. Laura soltó un pequeño grito, pero no fue cualquier cuadro. Cuando Carlos recogió los restos, vio una foto oculta detrás, enmarcada y amarillenta por el tiempo. Una imagen que lo hizo palidecer. Era él, pequeño, jugando con una niña que no reconocía al principio. Pero luego, la mirada se le clavó profundo. Esa niña era Laura, la misma que apenas un día atrás había cruzado su puerta con su madre. El corazón le dio un vuelco brutal. Carlos se quedó paralizado. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nadie le había contado? Se agachó tocando la foto con dedos que se temblaban, como buscando entender una mentira imposible. Al mirar más de cerca, vio que en esa misma foto, de fondo, estaba Eduardo, sonriendo con una mirada distinta, oscura, casi cruel. Fue entonces cuando Laura habló, con voz baja y rota. «Carlos, tú me conoces. No soy quien crees». El silencio se tensó como una cuerda a punto de romperse. Carlos dio un paso atrás, incapaz de respirar. Laura no era una mendiga cualquiera, no era una niña perdida. Ella era su sobrina, la hija que había dado por muerta hace años, la hija que nadie buscó y que su primo Eduardo había escondido, oculto en el olvido en el secreto más aterrador. Francisca, con lágrimas surcando un rostro lleno de dolor y miedo, confesó temblando: «Lo protegí del mundo, pero ellos lo quieren de vuelta». La mansión tembló con un grito lejano, con un trueno que parecía arrastrar siglos de traiciones. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y que el peso del mundo le aplastaba el pecho. Eduardo apareció entonces, sin avisar, con la sonrisa que no escondía nada bueno. «¿Creías que ibas a olvidarla, primo?», dijo, con esa voz que cortaba el aire como un cuchillo. «Laura es nuestra pieza clave, y ahora que volvemos a tenerla, nada podrá detenernos». Carlos miró a Laura, y en ese instante lo entendió todo. La enfermedad de Francisca, el abandono, la tormenta que azotaba cada noche de su vida, no eran casualidad. Todo había sido diseñado para esconder un secreto monstruoso, una herida que ahora se abría de par en par. Y en el corazón de esa mansión, la verdad estaba lista para destruirlo todo. El reloj volvió a sonar, y esta vez cada campanada era una cuenta regresiva hacia un abismo sin retorno. El reloj volvió a sonar. El eco de las campanadas retumbó en la casa al mismo tiempo que Eduardo entró sin pedir permiso, con esa sonrisa torcida que helaba la sangre. Carlos estaba congelado, mirando a Laura y a Francisca, sintiendo que el aire se hacía más denso. La tormenta afuera no frenaba, como si el cielo también supiera que algo terrible se gestaba dentro. «¿Creías que ibas a olvidarla, primo?», dijo Eduardo, acercándose con paso seguro. «Laura es nuestra pieza clave, y ahora que volvemos a tenerla, nada podrá detenernos». Laura bajó la mirada, ese brillo en sus ojos apagándose como una vela que se agota. Carlos sintió su pecho apretarse. El dolor se le hacía un nudo imposible de desatar. Entonces, de repente, un estruendo sacudió la mansión. Como si el mismo suelo gritara, la vieja pared del fondo estalló en 1000 pedazos. Polvo y escombros volaron por todo el salón. Todos se cubrieron sin poder reaccionar a tiempo. Cuando la nube de polvo comenzó a disiparse, una figura apareció al otro lado del agujero recién abierto. No era cualquier persona. Era alguien que ninguno esperaba. Una mujer, alta, con ojos fríos y una sonrisa que parecía una amenaza. Su cabello oscuro caía sobre un vestido raído, manchado, como si hubiera vivido años en la oscuridad. «¿Quién eres?», le gritó Carlos, con la voz rota y las manos temblando. Ella dio un paso adelante, cruzando los restos de la pared como si fuera la dueña del mundo. «Soy Mariana», dijo con calma, «la hermana de Carlos.
Un silencio tan pesado cayó que parecía aplastar cada átomo en ese salón. Carlos sintió que el piso se abría bajo él. Mariana, la hermana que creía muerta, frente a sus ojos, la que había desaparecido sin dejar rastro cuando él era apenas un niño. Laura parpadeó desconcertada, y Francisca se apoyó en la pared casi sin fuerzas. «No puede ser», susurró Carlos, la garganta cerrada. Tú no existes». Mariana sonrió, con una mezcla de tristeza y algo más oscuro. «He estado aquí todo este tiempo, observando, esperando el momento para aparecer. Y todo lo que crees saber sobre tu familia y sobre mí es una mentira». Las miradas en la habitación se cruzaron. Desconfianza, miedo. Eduardo se tensó, como si aquel retorno cambiara las reglas del juego. Entonces ella abrió la boca para hablar y con un gesto brusco levantó la mano. De repente, el muñeco que Carlos había recogido minutos antes comenzó a moverse. Lentamente primero la cabeza, luego los brazos. Todos quedaron paralizados, sin saber si estaban soñando o volviéndose locos. «¿Ves?», murmuró Mariana. «Esto es solo el comienzo». El muñeco señaló directamente a Carlos, con ojos que parecían escupir fuego. «¿Quién lo hizo?», exigió Eduardo, la voz dura, pero con un destello de miedo. «¿Qué es esto?». Mariana dio un paso más dentro del salón. «No solo han mentido sobre mí, han ocultado quién gobernó esta familia realmente. Y no fue ni Carlos ni Eduardo». Carlos sintió un frío brutal. Se le secó la boca. «¿Qué quieres decir?». Ella sonrió con crueldad. «El verdadero poder siempre ha estado lejos de sus ojos, en algo que ustedes llaman un mito, un castigo. Pero hoy está despierto y viene por todos nosotros». Justo en ese instante, las luces explotaron. Todo quedó en completa oscuridad. Un grito ahogado, el ruido de pasos arrastrados. Cuando el generador volvió a funcionar, la imagen en la pared era otra. Un espejo enorme reflejaba a los cuatro en el salón. Pero en el reflejo, detrás de ellos, había algo más. Una sombra inmensa, con garras que parecían hechas de humo, arrastrándose lento y mortal. Carlos retrocedió. Laura gritó. Francisca soltó la mano de Laura y se desplomó en el suelo, sin fuerzas para nada. Mariana se acercó a Carlos con esa sonrisa aterradora. ¿Listo para conocer la verdad? Porque desde hoy ninguno será el mismo. Y la familia que creían conocer está muriendo, por dentro y por fuera. Eduardo miró esa sombra y luego volvió rápidamente su mirada hacia Mariana, como si comprendiera lo imposible. Pero fue Carlos quien habló con un hilo de voz que se le quebraba. «¿Qué es eso? ¿Qué nos está pasando?». Mariana se detuvo, y sus ojos fulguraron con una promesa terrible. «No es lo que está pasando, es lo que siempre estuvo aquí, esperando para revelar quiénes somos realmente y destruir lo que queda de esta maldita familia». La tormenta hacía ruido afuera, pero en el corazón de la mansión, la verdadera tormenta apenas comenzaba, y nadie sabía a dónde los llevaba. El eco de las campanadas seguía retumbando como si el tiempo mismo se hubiera quebrado dentro de esa mansión. La sombra inmensa seguía ahí, pegada a la pared, arrastrándose lenta y silenciosa, y ninguno podía apartar la mirada. La tensión se sentía en el aire, pegajosa como la tormenta que golpeaba afuera. Carlos se quedó ahí, congelado, con la cabeza pesando como si llevara 1000 piedras. Sentía un frío que le atravesaba el pecho, un aire áspero en la garganta que apenas le dejaba respirar. Laura estaba temblando, sus ojos buscando desesperados algo que no existía. Francisca, débil, apenas podía sostenerse en pie. Mariana avanzó lento, clavando aquella sonrisa imposible en su rostro. Pero justo cuando iba a hablar, un ruido seco sacudió el suelo, y todos miraron al origen de ese sonido. De repente, la máscara de seguridad que cubría la cara de Mariana comenzó a romperse. Sí, una máscara. Porque esa mujer no era Mariana. Un gas espeso y venenoso empezó a salir de los bordes del falso rostro. Carlos se lanzó hacia adelante,
pero sus piernas temblaban y la figura se desplomó al suelo, pero no por cansancio, sino porque de debajo de esa máscara apareció otro rostro. Uno completamente distinto, brutal, con cicatrices abiertas y unos ojos que parecían fuego. ¿Qué? ¿Qué eres?, balbuceó Carlos, con el peso del mundo en la voz. El hombre jadeó, levantándose con dificultad y con una mueca que partía el alma. No soy Mariana, ni nadie de esta familia. Ustedes son mi prisión, su dolor y su pecado. Un silencio helado bajó al salón. Laura chilló y Eduardo se tensó, listo para atacar, pero se quedó paralizado al ver a ese hombre, mirarlo con desprecio. «Me llamo Damián», dijo con voz rota, y escupió al suelo. «El verdadero heredero». Carlos sintió que el corazón se le hundía en el pecho. ¿Herederos? ¿Prisión? Todo hasta ahora ya no tenía sentido. ¿Heredero?, sisió Eduardo. «Eso es imposible». «Es más», continuó Damián, mirando a cada uno con la frialdad de un hielo trizado. «Este lugar, esta sangre, este dolor, todo se construyó para esconder mi existencia. Mariana nunca fue tu hermana. Fue la máscara para ocultar mi verdad. Ella ni siquiera sabe quién es». Un grito se escapó de Laura y Carlos sintió que se le rompía algo adentro. Miró a Francisca, que ya no podía mantenerse de pie, y se deslizó al suelo temblando. «No puede ser», explotó Carlos. «¿Mi hermana era falsa? ¿Qué monstruos han creado en esta casa?» Damián dio un paso adelante, y las luces temblaron, como si la mansión misma temiera lo que estaba a punto de soltar. «Esta familia no es lo que crees. No es sangre ni amor. Es una maldición sellada con mentiras, sacrificios y un pacto que nadie recuerda. Un pacto que hice yo para protegerlos, pero que terminó convirtiendo mi vida en un infierno». Eduardo respiró hondo, y por primera vez el terror se mostró en su rostro. «Entonces, esto significa que yo soy el verdadero dueño de esta herencia maldita, que yo fui ocultado para salvarlos, pero a costa de destruir mi alma». Laura, con lágrimas surcando su rostro, susurró. «¿Y tú? ¿Quién me hizo creer que era sobrina? ¿Quién nos ha usado?» Damián bajó la mirada, y un destello de dolor lo cruzó. «No solo ustedes están atrapados, yo también». Carlos se tambaleó, y justo cuando parecía que podía sostenerse, un estruendo vino de la biblioteca. Todos voltearon. Una pared entera comenzó a girar, como un péndulo mecánico, mostrando un cuarto secreto lleno de viejas cintas y documentos. Entre ellos, un diario grande cubierto de polvo, con una letra que Carlos reconoció al instante. Era de su padre, y en él un nombre, un secreto tan devastador que cambió todo lo que creían. El verdadero enemigo nunca fue la familia, sino aquello que prometió protegernos. El reloj volvió a sonar, pero esta vez la cuenta regresiva no era para acabar con ellos. Era para que la verdad saliera a la luz, la verdadera. Y ahora parecía que esa verdad podía destruir no solo la mansión, sino sus propias almas. Y nadie estaba preparado para lo que venía después. El aire se volvió más denso, como si la mansión hubiera exhalado un aliento frío y pesado que se pegaba a la piel y no dejaba respirar. Carlos sostuvo el diario con manos temblorosas. Las palabras de su padre no encajaban con nada de lo que habían vivido, pero la verdad parecía golpear con la fuerza de un puño en el estómago. Eduardo se acercó al libro, intentando captar alguna pista, pero sus ojos se cerraron de repente. Un espasmo recorrió su cuerpo. Cayó de rodillas, jadeando, como si algo invisible lo estrangulara. Laura gritó y corrió a su lado, mientras Francisca, ya sin fuerzas, veía el horror desdibujarse en su rostro. «¿Hoy está pasando?», dijo Carlos con voz parpida, intentando sostener a su primo, sin entender qué demonios ocurría. Un silencio pesado volvió a caer, pero justo cuando creyeron que lo peor había pasado, la figura de Damián dio un paso adelante. Sus ojos ardían con una luz insana. «Esto apenas comienza», musitó, y la sombra detrás de ellos pareció crecer, como si se alimentara del miedo.
Entonces la pared donde estaba la biblioteca empezó a vibrar. Una grieta oscura serpenteó desde el suelo hasta el techo. En ese instante, el espejo enorme reflejando la sombra se quebró en 1000 cristales, y en uno de esos reflejos partidos, Carlos vio algo imposible. Un rostro parecido al suyo, pero retorcido, lleno de heridas abiertas y ojos vacíos, lo miraba fijamente. No era un reflejo común. Era él, pero no él. ¿Qué es eso?, susurró Carlos, con la garganta seca y un nudo que le apretaba el pecho. De repente, la figura de Laura dio un paso atrás y tiró la mano de Francisca con fuerza. «No es solo él», gritó. «Somos todos». Las piezas comenzaron a caer rápido. Damián sonrió con malicia. «Nunca fueron familia, ninguno de ustedes. Lo que creen es un espejismo creado para mantenerlos prisioneros». Se acercó con pasos cortantes. «La verdadera tragedia es que esa casa, su dolor, su historia, todo está construido sobre un engaño que ni siquiera ustedes pueden imaginar». Carlos temblaba, pero no por frío. Agarró fuerte a Laura y preguntó, con la desesperación saliendo a borbotones: «¿Qué quieres decir? ¿No somos familia? ¿Entonces qué?». Damián bajó la mirada, dejó escapar un suspiro rasposo, y sus labios se torcieron en una sonrisa amarga. «Carlos, Laura, Francisca, Eduardo, no existen, al menos no como creen. Ustedes son proyecciones, sombras atrapadas en un círculo eterno de mentiras y recuerdos falsos. La casa necesita algo más que sangre para sobrevivir. Necesita miedo. Y lo que ustedes llaman ser familia es la farsa que alimenta esta prisión». El silencio que siguió fue mortal. Carlos sintió que el suelo caía bajo sus pies. Laura lloraba sin consuelo, aferrada a la nada. «¿Estoy soñando?», balbuceó Eduardo, pero sin mirarlos. La antigua biblioteca empezó a transformarse. Los muros se volvían traslúcidos, y a través de ellos se veían destellos de otras vidas, otras caras, una mezcla confusa de memorias que no eran suyas. Voces que no reconocían chillaban alrededor. Mariana, que aún estaba de pie, miró con horror el espectáculo. Esto no puede ser. Yo existo, yo estoy aquí». Pero sus palabras se perdieron en ese ruido creciente, como un viento que arrastra un naufragio. De pronto, el muñeco con la mancha roja cobró vida otra vez, pero esta vez cambió. Sus ojos se tornaron completamente negros, y una risa atroz salió de su pequeña boca rota, resonando por toda la sala. «¿Familia?», dijo con voz lastimera y fría. «Ustedes nunca fueron más que piezas en un juego del que nadie gana». Carlos cerró los ojos. El agobio le oprimía el pecho y una sensación de vacío lo devoraba. ¿Quién era entonces? ¿Quiénes eran ellos realmente? «Alguien explíquenme qué soy», gritó, cayendo de rodillas, la culpa y el miedo devorando todo. Pero nadie respondió. La luz de la tormenta se filtraba tímida, iluminando la mansión que ahora parecía un laberinto sin salida, una cárcel para nada. Y en ese instante, sin que nadie pudiera evitarlo, la mansión misma empezó a cambiar. Las paredes respiraban, las sombras se movían, y el reloj, que había marcado tantas veces el fin, ahora contaba la caída de todo lo que creían y de lo que nunca fue. Carlos levantó la mirada y vio un mensaje escrito, una frase que apareció en el polvo de la vieja mesa, brillando con una luz espectral. «Bienvenidos a la verdad, o lo que queda de ella». Y en ese momento, Carlos supo que nada, absolutamente nada volvería a ser lo mismo. El polvo de la vieja mesa se desvaneció casi en silencio, pero la frase que brillaba en ella seguía ardiendo en la mente de Carlos. «Bienvenidos a la verdad, o lo que queda de ella». Como si esas palabras fueran la última chispa antes de que todo se desplomara. El aire se volvió denso. La tormenta fuera rugía con más fuerza, pero aquí, adentro, la opresión era aún más cruel. Carlos sintió que los músculos le temblaban. El nudo en la garganta apretaba hasta casi paralizarlo.
Laura apenas podía mantenerse en pie, sus manos aferradas al vestido de Francisca, que ya ni respondía. Mariana miraba, inmóvil, como si estuviera atrapada entre el asombro y el terror. Entonces, algo rompió la tensión con una fuerza brutal. Un ruido seco, un clic, seguido por el tintineo metálico de una cadena. Todos giraron al unísono hacia la biblioteca, donde antes estaba el diario, pero ahora había cambiado. Un panel del suelo se abrió de golpe, y de entre esa abertura emergió un ataúd antiguo, de madera gruesa y llena de grabados extraños. La habitación entera pareció contener el aliento mientras el féretro lentamente se abría, chirriando. El silencio explotó con un grito que heló la sangre. Dentro no había nada, ni cuerpo ni huesos, solo un espejo profundo, oscuro, que reflejaba algo terrible. Cuando el reflejo apareció, no mostraba a ninguno de ellos. Era un hombre, joven, con una expresión rota, clavada de miedo y furia. Sus ojos eran fuego puro. De repente la imagen cobró vida. El hombre en el espejo habló, aunque sus labios no se movían. Y sin entender cómo, sus voces llegaron claras hasta los oídos de todos. ¿Creyeron saberlo todo? Susurró, una voz quebrada por el tiempo. Esa familia no está viva ni muerta. Está atrapada entre luces y sombras, condenada en esta prisión de recuerdos falsos. Carlos sintió que la piel se le erizaba. Era como si la casa respirara a través de ese hombre. Luego, el espejo vibró con una fuerza aterradora y estalló en pedazos, lanzando fragmentos afilados hacia el suelo. Pero justo cuando pensaban que era el fin del juego, él emergió por completo. No solo el reflejo. Aquel hombre apareció en medio del salón, cruzando una barrera invisible que había impedido que nada real se moviera. Todos retrocedieron atónitos. Carlos reconoció su rostro al instante, y la vergüenza le quemó cada fibra. Era él, o era otra versión de sí mismo, más joven, más vivo, y estaba furioso. «¿Quién crees que soy?», dijo con voz áspera, pasos firmes acercándose, como un martillo golpeando el suelo. «Soy el Carlos que nunca quisiste ver, el que cargó con todo el peso que escondiste, el que no pelea dinero ni lujos, sino una familia que no te atreviste a construir». Laura cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. Francisca gimió con un sonido roto que partió el aire. Mariana y Eduardo se quedaron paralizados, mirando al doble de Carlos, como si su existencia negara todo lo que habían vivido. «¿Farsa?», repitió el joven Carlos con rabia. «Todo esto lo crearon ustedes. Mentiras para calmar un dolor que nunca pudimos enfrentar. Este lugar no es prisión. Es un espejo roto donde se reflejan las piezas rotas de una familia que nunca fue». Carlos Mayor, temblando, quiso hablar, pero aquel doble le cortó con una mirada que atravesaba el alma. «No eres el verdadero herido aquí, soy yo. Yo soy el primer pecado, la herida abierta que ustedes trataron de esconder con máscaras, esqueletos y muñecos rotos». El eco de sus palabras retumbó, como un grito atrapado en el pecho de la mansión. Pero entonces el silencio se hizo aún más pesado. El verdadero Carlos comenzó a desvanecerse, como humo que se disuelve en el viento. «¿Qué está pasando?», susurró Mariana, mirando su propio reflejo ondulando en los restos del espejo quebrado. El joven Carlos sonrió, pero esa sonrisa estaba hecha de sombras y dolor. «La única verdad es que tú no eres real. Ni eres la luz ni la salvación que creíste. No eres más que una creación de esta casa para mantener vivo el mito, para hacerte creer que tienes control. Pero todo acaba ahora». De repente, con un grito desgarrador, la figura comenzó a absorber todo a su alrededor. La luz, el espacio, el tiempo. Y con cada segundo que pasaba, las paredes de la mansión comenzaron a cambiar de nuevo, ondulando como agua revuelta. Laura levantó la mirada, bañada en lágrimas y miedo, y apenas pudo susurrar: «¿Entonces, nunca exististe de verdad?». El joven Carlos adelantó un paso, con la determinación de quien está listo para borrar un mundo entero.
Yo soy la sombra, la verdad enterrada bajo siglos de mentiras. Y ahora voy a liberar esta casa, aunque tenga que destruir todo lo que queda. Y justo en ese instante, la mansión entera tembló. Un crujido profundo salió de las bases, como si despertara de un sueño milenario. Todos quedaron paralizados, mirando cómo el suelo comenzó a agrietarse a sus pies, y entonces, con un estruendo aterrador, se abrió un portal de oscuridad bajo ellos. Carlos alcanzó a agarrar a Laura y a Francisca, pero ya era tarde. El suelo se desgajó y el vacío empezó a tragarlos. Apenas pudieron gritar antes de ser engullidos. La mansión se quedó en silencio. ¿Realidad? ¿Ilusión? ¿Un sueño del que no despertar? Nada ni nadie podía estar seguro. Solo quedó el eco de un reloj, contando un tiempo que jamás volvería. El portal de oscuridad los tragó sin compasión. Carlos sentía como un frío helado se le colaba en los huesos, una presión aplastante en el pecho como si el aire mismo lo ahogara. La voz le temblaba, la garganta seca, mientras sostenía con fuerza a Laura y a Francisca, cuyo cuerpo débil se hundía en sus brazos como si ya no existiera en ese mundo. De repente, todo se detuvo. Un silencio profundo, más pesado que la tormenta que aún rugía afuera. Carlos abrió los ojos y no estaba en la mansión, ni en el abismo negro. Estaba solo, en una habitación blanca, sin ventanas, sin puertas a la vista. El tiempo parecía haberse detenido. Entonces, el sonido de una risa infantil, tenue pero escalofriante, rompió la quietud. Carlos giró la cabeza con desesperación, pero no había nadie. Hasta que la voz se acercó, girando alrededor, penetrando sus pensamientos. ¿Creíste que esto era real?, susurró una voz suave, clara, pero cargada con un filo que cortaba el alma. Todo esto nunca fue más que un juego, un experimento. Carlos frenó el aliento. La voz no era otra que la suya, pero más joven, como un eco roto al que no podía alcanzar. ¿Quién está ahí?, preguntó con un hilo de voz que temblaba. ¿Qué está pasando? La figura emergió desde una esquina oscura. No era el joven Carlos que había visto antes. Este era un hombre de pie, vestido con bata blanca, con ojos fríos y calculadores. «Yo soy el verdadero Carlos», dijo con calma aterradora, «el que creó todo esto para entender el miedo, el dolor, la culpa». Carlos retrocedió, incapaz de retroceder más. La verdad le mordía el pecho, un puñal sin filo. «¿Creaste esta prisión?», balbuceó. «¿Nos has encerrado aquí?». El hombre asintió lentamente. «Sí, esta mansión, la familia, las sombras, nada fue real. Todo es un laberinto en mi mente. Les construí para aislar lo que no pude soportar, mis propios terrores, mis fallos. Todo esto es mi castigo y mi refugio, y ahora están atrapados dentro de mí». Carlos sintió que la luz blanca comenzaba a desvanecerse, y con ella la realidad que había conocido. Laura y Francisca aparecieron a su lado, pero también eran proyecciones, sombras frágiles sin cuerpo ni alma. «¿Y Eduardo?», preguntó con desesperación. «¿Él también es parte de tu locura?». El Carlos de bata blanca sonrió con una crueldad gélida. «Eduardo no existe. Ni Mariana, ni Damián. Todos son pedazos rotos de mi mente, tratando de protegerme de mí mismo». Carlos, aferrándose a su pecho, sintió cómo la culpa y el miedo le aplastaban. Cada recuerdo, cada lágrima, cada verdad y mentira, todo era una fragmentación de su psique rota. «¿Cómo salimos de aquí?», suplicó Laura, aunque su voz carecía de sustancia. «¿Qué hacemos si esto es una cárcel sin muros?». El hombre blanco respondió con calma devastadora. «No hay salida, porque mientras yo sufra, nadie podrá ser libre. Pero tal vez, solo tal vez, si logro aceptar que esto soy yo, se disolverá el laberinto». Un destello de luz blanca explotó. Carlos sintió que se rompía en 1000 pedazos, que su vista se llenaba de oscuridad y nada. Cuando todo volvió, estaba de nuevo en la mansión, pero esta vez un silencio absoluto reinaba. No había tormenta, no había sombras ni gritos. Solo él,
solo el eco de un reloj que ya no contaba tiempo. En un rincón del salón encontró un viejo cuaderno. Sus páginas estaban vacías, salvo por una sola frase escrita con tinta negra. ¿Qué pasa cuando el culpable también es la víctima? Carlos levantó la vista buscando la respuesta en las paredes vacías y sus propios ojos. Pero lo único que encontró fue el vacío que vivía dentro. Y justo antes de perderse en el silencio, una voz le susurró desde las sombras, apenas audible pero firme. Aquí no termina nada. Solo empieza el verdadero juego. El reloj dio una última campanada y todo volvió a oscurecerse. El reloj dio una última campanada y todo volvió a oscurecerse. Carlos parpadeó una vez, dos. El silencio era más espeso que la noche más oscura. Y luego llegó el sonido, un sollozo pequeño, casi invisible. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra, y de pronto vio algo que lo desarmó del todo. En el rincón, encorvada como un pájaro herido, estaba ella. Laura. Pero no era la niña que conocía. Su piel estaba translúcida, sus ojos negros como pozos sin fondo, y de sus dedos salían hilos finos que vibraban en el aire, como si manipulara la misma realidad. «¿Laura?», musitó, con la voz rota, las lágrimas arañándole la garganta. Ella levantó la cabeza. Su sonrisa era una grieta oscura en aquella cara pálida. «No soy Laura», dijo con calma peligrosa. «Soy la que sostiene este juego. Soy quien te atrapó desde el principio». Carlos quiso caer de rodillas. La habitación se estremeció. Un murmullo creció, como voces lejanísimas que se traducían en latidos en su pecho. Entonces la voz volvió, pero no era la de Laura, ni la de nadie. Era una mezcla, un coro distorsionado. «Esto no es un laberinto, es una jaula». Y en ese instante todo cambió. La mansión se deshizo en sombras que comenzaron a girar, mezclándose con recuerdos que nunca vivió. No era un sueño ni un castigo. Era un experimento brutal donde él, Laura, Francisca, Mariana, Eduardo, ninguno existía. O mejor dicho, todos eran fragmentos de él mismo. Pero el golpe más fuerte estaba por llegar. De repente, una mano invisible lo atrapó. Carlos sintió que su cuerpo se desintegraba, que cada parte se separaba en 1000 pedazos que caían al vacío. Su mente se abrió, y en ese abismo vio algo imposible. Él estaba dentro de Laura. Sí, dentro de esa figura pálida con ojos negros. «¿Qué diablos?», gritó en su interior. Pero la voz no salía, porque la realidad que creía conocer estaba al revés. No era víctima, no era creador. Laura, o quien estaba en su lugar, lo miraba desde adentro, riendo con una voz que no era suya, sino suya al mismo tiempo. «Nunca fuiste tú, Carlos». Y entonces la verdad más cruel y dolorosa explotó en su pecho. Carlos no existía. O mejor dicho, la figura que él llamaba Carlos solo era el eco fragmentado de una mente dividida. La verdadera identidad estaba atrapada en otro cuerpo, en otro tiempo, en otra realidad. Y ese cuerpo no era el suyo. Unas manos salieron de la oscuridad y lo empujaron hacia atrás, alejándolo de sí mismo. Solo para revelar en el lugar donde siempre estuvo a un hombre de rostro familiar, pero distinto. Era él, sí, pero con una mirada afilada, fría. Sin duda, el verdadero Carlos. El de antes no era más que un reflejo roto. El agente no sabe qué ha sucedido, pero se vuelven a esperar. Pero cuando miró alrededor, ese hombre lo hizo con la conciencia de alguien que ha vivido un tormento infinito. Detrás de él, la mansión se volvió un vacío absoluto, un espacio sin tiempo donde nada podía sostenerse. Y entonces la figura de Laura se acercó, no con miedo ni dolor, sino con una mirada de dueña absoluta del tablero. «Soy el guardián», le dijo con tono helado, «y tú solo eras la sombra que me sirvió para ocultar mi existencia». Carlos sintió que se reventaba el pecho, que la tierra misma se abría para tragárselo vivo. Todo lo que creeste,
La familia, la mansión, el dolor era el disfraz que esa Laura usó para mantenerlo ignorante, para dejarlo morir en una ilusión. Y la peor parte, no solo perdió la verdad, perdió su alma. Un grito que no era suyo salió del cuerpo falso, resonando contra las paredes que no estaban. Y en ese silencio postrero, la voz del verdadero Carlos habló con un filo cortante. Esto no termina aquí. Esto solo es el preludio. La mansión volvió a caer en negro absoluto. Solo quedó el eco de la pregunta que quemaba en el pecho más que cualquier tormenta. ¿Quién es quién? ¿Y qué estamos dispuestos a perder cuando la mentira más terrible es quien creemos ser? El eco de la última campanada se desvaneció en el aire, y la mansión quedó en un silencio tan denso que parecía aplastarlo todo. Carlos apenas podía respirar. Su pecho dolía con una fuerza que nunca antes había sentido, como si le hubieran clavado un puñal invisible justo en el corazón. De repente, un latido seco atravesó el aire. No venía de afuera ni de la tormenta. Venía de dentro de la casa, detrás de las paredes mismas. Carlos giró hacia la sombra donde Laura había desaparecido, solo para ver que aquello no era ella. No era ni un cuerpo ni un fantasma. Era como si la oscuridad misma tomara forma y respirara. Un estremecimiento subió por su espalda, y un grito ahogado rozó sus labios, cuando una voz familiar, quebrada y extrañamente distante, susurró su nombre. «Carlos», dijo esa voz, «he estado esperándote». La habitación tembló, las paredes se doblaron como papel viejo, y a cada sacudida los cuadros caían. Los relojes bodaban sin ritmo, como latidos erráticos. Entonces un destello cegador inundó el salón, y cuando volvió la vista, delante de Carlos había una niña. No Laura, no Marta, no ningún fragmento de su mente rota, sino una niña de carne y hueso, con la piel llena de cicatrices que no pudo esconder. «¿Quién eres?», preguntó Carlos con la voz rota, incapaz de apartar la mirada. Ella abrió los ojos, y en ellos se reflejaba el tormento de siglos. «Soy tú», respondió, con una voz que era 1000 gritos atrapados. «Pero también soy la madre que mataste, y el padre que olvidaste, la hermana que enterraste viva, y el hijo que nunca quisiste reconocer». Carlos sintió que el mundo se desplomaba en pedazos. La niña se acercó lentamente, y con cada paso revelaba algo más que carne y hueso. Mostraba el eco de todas las mentiras, de todas las traiciones que había dicho olvidar. Y entonces, el suelo debajo de ellos se abrió de golpe. No un abismo eterno, sino un espejo oscuro, profundo, que no reflejaba, no, sus rostros, sino sus almas desnudas y podridas. Y lo peor, un grito terrible emergió desde ese agujero, un grito que alumbraba con fuego las sombras más profundas. «Carlos», rugió una voz desconocida, poderosa y cruel, «has destruido todo lo que habría podido salvarnos». La figura del hombre salió del espejo con pasos firmes, pero no era otro que Carlos mismo, o eso pensaron todos, una versión retorcida, salvaje, sin nada de humanidad. Pero cuando abrió la boca para hablar, no salió un nombre, sino un secreto que quebró la realidad. «Yo no soy solo tú. Soy la verdad que jamás quisiste enfrentar. Y tú, Carlos, eres solo el fantasma que construí para enterrarme». Un escalofrío recorrió la mansión entera. Laura, que reapareció en silencio, miraba con ojos que ardían en verdad. «Esto no es un sueño ni un tormento», dijo, caminando con paso firme hacia el abismo. «Es la revelación. Y la verdad es que nunca hubo familia. Solo fragmentos peleando por un lugar en una mente rota». El hombre producto de ese espejo extendió las manos, y al revelar su rostro, todos vieron la marca. La misma cicatriz que Carlos sentía en el alma, ese hueco negro que lo había perseguido siempre. El verdadero Carlos murió hace mucho. ¿Y ustedes, qué son ahora? ¿Ecos? ¿Sombras? La risa, fría y cruel, llenó la habitación. ¡Qué perverso juego crearon! Y ahora está terminando. El suelo tembló otra vez.
La mansión comenzó a girar y caer hacia ese pozo sin fondo, hacia ese espejo que se tragaba la luz, la razón, la existencia misma. Entonces, con una calma aterradora, la niña que decía ser él susurró: «No hay escape, porque todo esto nunca fue un castigo, sino un refugio. El verdadero horror no es la cárcel, sino darte cuenta de que siempre estuviste encerrado, contigo mismo». Carlos cayó de rodillas, temblando, con la garganta cerrada. La tormenta afuera parecía haber desaparecido, pero la tormenta dentro de él apenas comenzaba. Y en ese instante, una última sombra apareció detrás de todos, no humana, ni siquiera aterradora, sino inocente y terrible a la vez. Un pequeño muñeco, con ojos negros como carbón, que comenzó a reír. Una risa que atravesó la realidad y rompió todo a su paso. «El juego sigue», dijo, y la voz no fue ni de Carlos, ni de Laura, ni de la mansión. «Porque mientras quede una mentira, siempre habrá otro que quiera jugar». El eco de esa risa quedó flotando en el aire, y con él la certeza más cruel. Nadie en esa casa era lo que parecía. Y la verdad, esa maldita verdad, estaba aún más lejos de lo que jamás hubieran imaginado. ¿Quién es Carlos? ¿Quién sostiene las piezas? ¿Y qué se pierde cuando la mente se convierte en la cárcel? La respuesta: nunca había estado en la mansión. Había estado justo aquí, en la oscuridad más profunda dentro de él. El silencio colapsaba la mente de Carlos. Ya no estaba seguro de qué era real, qué eran recuerdos y qué pesadillas inventadas. La mansión se desvanecía, flotaba como un barco perdido en la niebla. Respiraba con dificultad. El peso era insoportable, un nudo que le consumía el pecho. Laura, esa figura inasible, se acercó otra vez, con ojos que ardían más allá del miedo. «No puedes escapar», susurró, y la voz le atravesó como una daga. «Somos uno, y este juego no termina hasta que uno de los dos desaparezca». Carlos tembló, intentando resistir, luchando contra un vacío que amenazaba con tragarlos a ambos. Quiso gritar, pidió ayuda a un mundo que ya no existía para ellos, pero solo encontró ecos que se repetían en la oscuridad. De repente, una luz suave, tenue, apareció detrás de ellos, iluminando el borde de la habitación invisible. Era Francisca, más fuerte que nunca, con una mirada llena de vida y una voz firme que rompió la quietud como un martillo. «No permitiremos que esta locura gobierne más», dijo, extendiendo su mano hacia Carlos. «Hay una salida. No importa si es un sueño o una cárcel mental. La única forma de romper esto es enfrentar lo que llevamos dentro». Carlos sintió un calor inesperado, un hilo de esperanza que atravesaba la oscuridad. Tomó la mano de Francisca y apretó fuerte, mientras Laura retrocedía, dejando que algo dentro de él despertara. La mansión tembló una vez más, pero esta vez fue distinto. Las sombras se peceaban, la tormenta bajaba su furia. Un silencio profundo se apoderó del lugar, cargado de una calma rara y aterradora. Carlos cerró los ojos, respiró hondo y dijo, casi para sí: «No soy solo fragmentos ni esqueletos de un pasado roto. Soy más que este dolor». En ese instante, la luz creció, cubrió cada rincón y la mansión empezó a disolverse como humo en el viento. El reloj dejó de sonar. Las figuras se desvanecieron, pero no sin un último suspiro. «No importa qué sea esto», dijo Laura, con una sonrisa triste. «Lo que importa es que ahora, por primera vez, podemos decidir quién queremos ser». Carlos abrió los ojos y se encontró frente a un atardecer real. La tormenta había pasado. La mansión no estaba, solo un campo vacío, pacífico. Respiró, pesado, con el cuerpo cansado, pero el alma ligera, aunque marcado para siempre por las sombras que llevó consigo. Había un camino delante, incierto pero abierto, y en su interior la certeza de que la verdadera tormenta siempre estuvo en su mente, y que la verdadera lucha apenas comenzaba. «Ahora te toca a ti».
Si querés ser parte de este viaje y no perderte ni un detalle de lo que viene, necesitas suscribirte ahora mismo a este canal. No es una opción, es urgente. No esperes ni un segundo más. Luego, aplasta ese botón de like ahora mismo, para que el algoritmo sepa que esto no fue solo una historia más. Este es el momento de demostrar tu apoyo real. Y ya que tienes las manos en el teclado, inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías, miedos o esperanzas. Quiero leer cada palabra que salió de tu pecho. Pero eso no es todo. Compartí este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No dejes que se pierdan esta locura que aún sigue viva. Recuerda, solo los verdaderos fans saben lo que significa apoyar el canal con estas acciones. Tú puedes marcar la diferencia. Hazlo ya, porque la historia no termina aquí. Apenas comienza.